Familia, qué gusto saludarles hoy en el Escuadrón del Ruido. Hoy, señores, tenemos más invitados especiales. A este combo se une un gran locutor de radio, animador de primera, animador de disco móvil, de ferias, de torofuego, de eventos, animador de discotecas. Le damos la bienvenida, señores, ya es parte del elenco Miduar Enamorado. Bienvenido, hermanazo, un placer saludarte, qué bueno. Muchas gracias a todos, Alan, gracias a ustedes por adoptarme en esta familia. Y después les vamos a contar la historia cómo llegué yo a este podcast. La verdad es que vine a tocar el timbre aquí y Alan me miró y me metió al programa y aquí está. Pues. Comiste ya, papayito, le dice. Comiste. No, todavía no. Pasate, voy a hacer una tortillita. Familia, aquí estamos y hoy con un invitado de lujo que va a darnos todo tipo de detalles, desde conciertos, radio, cine, prensa, televisión, mercadeo y cómo se mueve el business en los espectáculos en Honduras. Con nosotros, Charlie. Oye, Charlie, ¿por qué hay bastante Charlie en la televisión? No, solo vemos dos. Charlie Martino. Sí. Charlie Rivera. Sí. Es cierto. Sí, solo hay dos. El otro parecido es Chuck. Chuck Alvarado. Que es otro Carlos, pero no, solo vemos dos. Bueno, a todos en todas partes, saludos. Y bueno, a ustedes gracias por la invitación y aquí estamos para lo que sea. Fíjate que se te olvidó decir la presentación que hizo nuestro amigo Rubenchi, que también nos va a confesar cómo tener un matrimonio de 27 o 28 años. No, 27 son. De 27 años. De hecho, hoy el secreto. Sí, hoy estamos cumpliendo 27 años con mi esposa. ¡Eso! Y la verdad que sí, no lo niego, es toda una historia. Altos, bajos, como todo un matrimonio, pero aquí estamos al pie de la bandera y muy contentos. Amiga, y no le queríamos decir, pero Charlie nos comentó extra cámaras que hay joyas de regalos, hay pasteles, hay vino de primera, hay también hotel 5 estrellas. Prepárese también porque Charlie nos comentó, más, Charlie nos dijo, Alan, decirlo cuando ya esté en el podcast, hay viajes también, así que prepárese. Y un teflón que tiene ahí también que le va a regalar Charlie. Eso para que me den en la cabeza cuando llego tarde. Sí, porque a las otras ya te las deshizo en la cabeza. Sí. Hermanazo, ¿cuánto tiempo ya fuera de los medios de comunicación, Charlie? ¿Ya días no te miramos conduciendo o dirigiendo una radio? Bueno, el último proyecto, de hecho, lo hice con la participación de ustedes dos. Creo que ese proyecto cumple 21 años en este 2025. Y sí, ese creo que fue el último proyecto en radio. Bueno, tuve una fugaz participación, de hecho, con Martino en Master FM. Desgraciadamente el proyecto no pudo caminar, pero creo que profesionalmente sí, hace 21 años la creación de XY fue el último proyecto que manejamos a nivel de medios de comunicación. ¿Cuáles fueron tus inicios en radio, Charlie? Porque yo recuerdo que vos eras de las pocas personas que tenía un programa de radio preparado. O sea, tirabas curiosidades, como que tuvieras una atalaya, como que tuvieras una bien preparado. En Carta 98 tenía Charlie. Las notas rosas. Tenía el almanaque Bristol. Hey, Charlie te tiraba unas efemérides. Tiraba anuncios de trabajo también. Tiraba la cábala. No, fíjate que de hecho hay un compañero que ha trabajado mucho con Miduar, que es DJ Dave, y él me decía que él admiraba mi forma de locución porque yo no utilizaba temas, sino que hablaba sobre los intros de las canciones. Yo empecé en Estéreo Azul allá por 1988, ahí inicié mi carrera en medios de comunicación. Yo estudiaba en un técnico y conocí a una persona que estaba trabajando y al mismo tiempo hacía su servicio militar y él era experto en comunicaciones. Entonces a mí me lo asignaron a él en el colegio porque siempre mantuve unas notas muy elevadas y entonces íbamos al estudio y allí, valga la redundancia de la frase, estudiábamos y me enamoré de los medios. Entonces ahí arranqué mi carrera en Estéreo Azul. Y ahí conocí ese sistema del que vos hablas, de la locución de tener información, que era el American Top 40, que grababa Case Kasem.
Entonces yo me enamoré de ese tipo de programas. Me parecía una producción impresionante, que de pronto estabas locutando, metían el promo, hablaban encima de los intros de las canciones y era un programa non-stop. O sea, era impresionante. Entonces traté de adoptar un poco ese estilo de programa, poniendo mi propio estilo. Y así fui generando ese tipo de programas, y siempre pensé que la locución no tenía que ser solo el saludo, el número de teléfono de la radio, la hora, sino darle una compañía a la persona que te estaba escuchando, darle un contenido. Y te voy a decir algo, para mí era bastante difícil y había que invertir, a pesar de que los salarios eran muy bajos, porque yo no tuve la facilidad de tener internet. Entonces, para tener noticias frescas de los artistas, yo tenía que pedirle a ciertos contactos que tenía en México que me mandaran los volúmenes más nuevos de las revistas de farándula, porque si no, vos llegabas digamos, a una estación de gasolina o a una tienda de revistas y encontrabas la de hace 6 meses. Exacto. Pero no tenías la actual. Tenías que tener la revista Caras, la telenovela. Ajá, correcto. No, es cierto. Entonces, era pura revista. Entonces tenía un contacto en México que se las compraba y me las mandaba semanalmente. Entonces sí había un desfase, ponerle de una semana, pero no era tanto. Entonces así lo hacía. También buscaba mucho en los diarios del país, y siempre me mantenía informado. Entonces, lo que hacía era que, por ejemplo, ponía noticias del país, ponía noticias internacionales, noticias musicales. Me gustaba jugar mucho con la gente. Yo hacía curiosidades. Eso. Hacía, yo recuerdo bien eso. Hacía concursos, por ejemplo, adivina el refrán. Entonces decía la mitad de un refrán y la terminaba con la otra mitad. Entonces, Charlie, significa que vos fuiste el que pusiste de moda la dinámica en la radio. Es correcto. O sea, la dinámica de no solamente, como decimos, el intro de hola, buenas tardes, esta es la hora, vámonos con esta rola, venimos con esta rola, sino que empezaste a jugar con la gente. De hecho, y lo voy a decir claramente, tal vez no sea el primero, pero sí estoy dentro de los 3 primeros que hacen un programa con contenido. O sea, que lo hacen y lo hacen en vivo, porque yo reconozco en Mirna María Barahona una persona que abrió el micrófono, pero ella hacía las 40 principales, pero eran grabadas originalmente. Eran grabadas. Eran grabadas, o sea, te lo digo porque yo lo hablé con Boris Cuellar, que fue director de Stereo 1000 durante mucho tiempo, aunque después Mirna pasa ya a locutar en vivo. Y se vuelve un ícono de la radiodifusión, creo que nadie lo puede negar. No. Y además Mirna es una enciclopedia del rock viviente. Pero yo no nací como locutor grabado. Empiezo con La Cima de las 15 en Estéreo Saturno, que me lo hereda Tony Richardson. Entonces, a mí siempre me gustó tener contenido para la gente y locutar en espacios cortos, para, repito, volverme una compañía para la persona que me estaba escuchando. Y lo lograste, Charlie, porque yo que te escuchaba, yo decía, ya cuando vos ligabas 2 canciones, puchica, porque que siempre Charlie tenía algo interesante que decir. O sea, siempre. Rubenchito. Ligaba canción, siempre. Significa que te daba ganas de escuchar al locutor. Claro, en el momento que vos decías, ¿qué va a decir este man? Exacto. O con qué va a salir este locutor. Sí. Charlie, eres de la parte de que el locutor se hacía muy famoso porque tenía un vasto conocimiento de cultura general. O sea, conocía de música, conocía de deporte, conocía de todo un poco, ¿no? Que ahora se ha perdido, ¿verdad? Hay muchos locutores que solamente entran, hermano, presentan la canción y punto. Mira, no voy a hablar por los demás porque yo siempre respeto a los colegas o a los amigos, pero sí era la intención que yo tenía. Y bueno, ustedes que fueron parte de un staff con el que yo trabajé, siempre se dieron cuenta que ha sido mi granito de arena, los medios de comunicación, tratar de divertir a la gente y transmitir un poco de conocimiento. O sea, y no tiene que ser aburrido. O sea, puedes hacerlo alegre, dinámico, y poder brindarle mucha información de cultura general. Por ejemplo, yo jugaba con la gente con adivinanzas y al mismo tiempo yo metía la cuñita del arte, de lo que pasaba en otros países y pues a la gente realmente le gustaba, aceptó mucho
aceptó muy bien mi propuesta y gracias a Dios me funcionó por muchos años. De hecho, yo paso de Saturno a la Tic Tac, que es donde realmente hemos nacido muchísimos, y ahí sí ya mi propuesta pues tuvo un desarrollo muy, muy grande. De ahí paso a W107, que es donde evidentemente Charlie Rivera ya se convierte en una figura estelar del dial. Y bueno, de ahí me retiro de los medios de comunicación para pasar a la producción de conciertos internacionales. De ahí regreso de nuevo a W por una situación muy particular, una petición que me hizo Eduardo Lozano. Y bueno, de ahí pasaron muchísimos años hasta que se me hizo la propuesta de ser el director de producción y promociones de Emisoras Unidas. Y pues se me propuso la creación de la XY en una de las frecuencias que se consideraban más fracasadas de Emisoras Unidas, y eso creo que lo sabe todo la fórmula todo el panel, 90.5. que era precisamente la 90.5, y no solamente la fórmula, había sido Corazón, Ahí estaba Aníbal ahí en la fórmula. Yo te voy a decir una cosa, yo fui el último locutor de esa radio, o sea, fue el último. Sería como el que terminó de hundir el barco de la fórmula, pero estoy muy agradecido. ¿Sabe por qué? Porque en ese tiempo estaba Jennifer y Max, y a mí me sacaron de la Tic Tac. Yo tenía 3 meses de estar en la Tic Tac, me traen a la fórmula y me doy cuenta en realidad que es un medio de comunicación, pues. O sea, en realidad, la Tic Tac nosotros la tomamos como un juego, ¿me entiendes? Como que jugábamos, estábamos hipotes. Y de repente llegas a Emisoras Unidas, a la fórmula, cuando W está en lo mejor. Pero, ojo, nace también la Top Music. Sí, en el tiempo nace la Top Music, que es competencia directa. Entonces, nosotros, me acuerdo que había un gerente, no sé si está todavía el gerente ahí de Emisoras Unidas. Rodolfo Caraccioli, no, ya no está. Bueno, entonces Rodolfo nos sentaba, y eso te lo puede decir Jennifer y Max, nos sentaba todo y nos decía, ¿de qué? La misión de ustedes es ganarle W107. Sí. Y ustedes, nosotros nos quedábamos viendo porque yo era el más nuevo. Yo cubría los turnos, Alan. O sea, yo venía y tu libre era el lunes, yo lo cubría. Tu libre era el jueves, yo lo cubría. O sea, yo era el comodín de todo. Sí. Yo estaba sentado ahí y decía, ¿y quién es W? Porque aunque no lo creas, yo no sabía quién era W, porque mi mundo era en la Tic Tac. Salíamos del colegio a la Tic Tac y mi mundo era la Tic Tac. No, Espérame. Entonces, cuando llegamos, me acuerdo que estaba de moda, no sé si ustedes recuerdan a el que canta Eddie Herrera. Eddie Herrera estaba Pégame tu visión. es lo que estaba pegado con el Gato Volador. Lo recuerdo bien, el Gato Volador estaba pegado en el tiempo. Y entonces decía Rodolfo, pero la W pone el Gato Volador 3 veces, nosotros tenemos que poner las 5, cabrón. Y volteé a ver a Jennifer, y le decía, Jennifer, ¿y qué es W? Entonces, mira, escucharla, y se quedó, porque algo que sí tuvo Jennifer López es que tuvo buena escuela de Lozano, y él me decía, no escuches otras radios porque te puedes contaminar de la manera en que hablan otras radios. Entonces, mi mundo era, no escuchaba ni rock and pop. Pero cuando nosotros nos fuimos con Marvin Mena, no sé si te acuerdas de Marvin Mena, Sí, ¿te acuerdas de Marvin Mena? Cuando nosotros nos fuimos, Rodolfo nos dijo, no se vayan, miren que vamos a cambiar la radio, pero nos sabían que le íbamos al corazón. Fue cuando nosotros renunciamos. Pero te digo, estoy muy agradecido a la fórmula. Sí, sé que fue un fracaso total, pero estoy muy agradecido porque ahí fui a conocer lo que en realidad era una radio, me tenía otra consola, otro programa, lo que era una pauta, ya lo que es una empresa seria. ¿Por qué venimos de la Tic Tac, loco? De pelear con doña Antonieta por un vale de 300 lempiras. Yo vine a pelear con doña Antonieta por un vale. Yo tengo Esa es otra buena historia. Yo tengo 2 cosas que acotar. La primera, que cuando yo llego a la Tic Tac, doña Antonieta estaba en Estados Unidos. O sea, yo llego tras una jugada de don Elías Padre, aprovechando que doña Antonieta no estaba. Y la verdad que él me dio todas las herramientas necesarias para luchar en ese momento con la otrora poderosa Stereo 1000. O sea, Stereo 1000 era un espectáculo. La mamá. Era el espectáculo. Sí. A tal grado de que don Elías Javier Chaín me compró la suscripción del Billboard, de los discos que te llegaban en 45 revoluciones semanalmente. El problema era que las tornamesas eran tornamesas de tocadiscos, o sea, de los que jalabas, se levantaban. Una Technics. Pero bueno, no eran Technics. No eran Entonces, Technics. Disrocael, que estaba en el centro, valga la publicidad, llevó para vender las tornamesas MK 1200. Brother, y ahí
como la Tic Tac bañaba el centro, no podían poner otra radio en los parlantes de Israel y ponían la Tic Tac. Entonces yo un día me entré, ahí conozco a Julio González, que hoy es Access. Y le digo a Julio, hagamos... No, yo pregunté quién era el dueño, ya me lo presentaron. Julio muy respetuoso como siempre. Y le propuse que hiciéramos el canje. Siempre, Charlie. Entonces, entonces no me aceptó, me acuerdo que creo que costaban 10,000 empiras cada una en ese momento. No me aceptó las dos, pero me aceptó una. Brother, yo firmé el contrato. Y llego donde don Elías y le digo, mire, don Elías, aquí está el promo, vamos a anunciar Disrocael, pero aquí está la tornamesa. Don Elías contento, la gente la pusimos. Brother, nosotros era tal querer usar la tornamesa MK1200 que hasta poníamos un promo largo que teníamos para no usar la otra tornamesa, porque hasta en el sonido se sentía. Sí. Entonces, al siguiente mes hice el canje de la otra y bueno, quedó armado. Ya cuando ya llegué a W fue otra cosa, pero eso lo vamos a hablar hacia más adelante. Pero quiero acotar otra cosa. Lo que Rodolfo les decía a ustedes en la fórmula no era cuestión de Rodolfo. Y esto lo puedo decir públicamente. Era una cuestión de don Manuel. Don Manuel Vidal Toledo. Sí, don Manuel tenía entre ceja y ceja a W107. Porque él soñaba con derrotar. Exacto. Último momento. Último momento. Que todos los que hemos pasado por Emisoras Unidas y que hemos hecho medios de comunicación, no podemos negar que don Manuel Vidal Toledo es un pionero de la radiodifusión en Honduras. No, es el pionero. O sea, es el número uno. Sí. No podemos negar. No. Increíble, señor. Cuando llegó a Emisoras Unidas, que fue por una coyuntura extraordinaria, y me reúno la primera vez con él, él tenía su carácter y su forma de hablar, así que no la voy a expresar aquí. Por respeto al público y respeto a él también. Dale, si censuramos, aquí censuramos. No. En serio, no. Entonces, don Manuel me dijo, vos sos el que me ha amargado los últimos 10 años. Entonces yo le dije a él, no. De esos 10 años, una parte es mía y la otra es de otro. Y la otra es de Lozano. Y la otra, y sí, era Eduardo Lozano. Pero también yo recuerdo que le dije, y no. Y aparte de nosotros como personas y directores, la amargura suya es el Billboard, le dije. Sí. O sea, usted no entiende el urbano porque el urbano no ha entrado en Billboard. Porque recuerden que que el urbano era cómputo, playero, y todavía ni siquiera habíamos llegado a reggaetón. No sabía todavía. Todavía era un híbrido ahí que andaba en las calles. Reggae en español, que le decían ragamuffin. Él a mí me dijo, bueno, ¿cuánto tiempo necesitas para matar esa radio? Úpale. Así, palabra. Cuando yo llegué. Esa historia. Sí, por eso. Hoy vamos a tener divergencias o tal vez diferentes ópticas de cómo se creó la XY, porque, por ejemplo, vos y Eduardo se encargaron de una parte que tal vez yo no conozco y yo me encargué de otra. Entonces, pues... vamos a platicarlo. Hay dos perspectivas, ¿me entienden? Pero sí, él a mí fue muy enfático en decirme, o sea, no me pidió ser primer lugar. O sea, no me pidió hacer una buena radio, hacer una radio de primer lugar. O sea, él me dijo, o sea, muchacho, quiero que destrones a W107. Porque W tenía, o sea, había ya el fenómeno... ya estaba establecido. Sí, GW. Pero ya venía un reinado, y era un reinado que, mira qué curioso, se divide en 2 etapas, porque mi W no se parecía a la W de Eduardo. No. Fueron 2 Ws completamente diferentes. La W mía era una W de techno, de house, de freestyle, de bass y de rap. Había no el rap de Rubenchi, pero había rap. Pero es que era el que estaba, era Too Light Crew. No, este era bass, pero estaba Snoop Doggy Dogg, estaba Ice Cube. Y la W de Eduardo ya es la W del reggaetón. De reggaetón. Que comienza underground. Exactamente, que empieza con los playeros, playero 37, 38, que ya aquí ya vino Frankie Boy y habló de eso. Entonces, si vos ves... la dirección de Charlie Rivera y la dirección de Eduardo Lozano, aunque Eduardo trabajó conmigo, que de hecho, o me dan tiempo aquí o lo digo más tarde,
hay una anécdota ahí. No, yo lo que he querido Charlie, saber, Charlie, es que huele el candela. momento en que ustedes se conocen. Sí, sí. Están chavalitos. Sí. Vos llegás al edificio de la Boulevard. W y se quedan viendo así. Sí. ¿Cómo? Sí, sí. ¿Cómo? Y Lozano caminaba con un cronómetro. No, Lozano No te creo, no te creo. caminaba No, con no, un no. cronómetro. ¿Y sabes por qué? Y lo va a contar un día, pero Ajá. Lozano cronometraba los intros desde que le ponías la aguja a la tornamesa hasta que empezaba la canción. Ajá, y Lozano se sabía los tiempos de todas las De canciones. todas las canciones, hermano. No, hombre. Hermano. No, hombre. Porque metían en cartuchera, ¿va, Charlie? Los anuncios. Entonces, si el anuncio duraba 35 segundos, Lozano sabía en qué momento darle play para que en lo que terminara el anuncio entrara la canción de un solo. Pero vos sabés por qué así. Sabe. Vos sabías por qué él hacía eso. Ajá, ahora, ¿por qué? Va, porque, o sea, y yo no conocía a Lozano. Yo soy el segundo director que tuvo W, pero el primero duró muy poco tiempo, porque cometió un error fatal en una transmisión de un 31 de diciembre y bueno, Carlos Manuel tomó la determinación de darme la dirección a mí y yo pedí a Lozano porque sabía que él era el DJ de Noches de Juventud y a mí me encantaba cómo mezclaba. Entonces, en Estéreo 1000 apostaban a eso. ¿Por qué? Porque los discos en 45 o los LPs agarraban scratch de uno estarlos poniendo, porque uno ponía el disco y lo jalaba para atrás para solo darle start y que arrancara. Entonces, en Estéreo 1000 se decía, o el mote popular era que en Estéreo 1000 estaban los mejores operadores del país. O sea, entrar a Estéreo 1000 era una cosa como, Sí. llegué, O sea, las grandes o sea, ligas. llegué a las grandes ligas. Eran las grandes ligas. Entonces, de ahí salieron el Tigre, que salieron grandes operadores. Tigre era el DJ de Patines Plaza. Ajá, correcto. Entonces, Buenísimo, entonces, Eduardo estaba entre ese grupo de DJs y Eduardo, yo me acuerdo que mezclaba Noches de Juventud, que creo que era el jueves, que lo locutaba, no me recuerdo, se me escapa el nombre. Entonces, estos jugaban a medir a cronometrar los intros para no estar jalando los discos y que no cayera scratch. Exacto. Entonces, si vos tirabas el promo y no te caía ligado, o sea, que terminara el promo, cayera la canción. Se sentía el golpe. No, te caían las avispas. Sí, o sea, sí. ese era un reto que ellos tenían. Hey, brother, puso mal la canción, brother. No, es que era... Brother, Está fracasó ahí, planchando, brother. Fíjate, Alan, que Mire, brother, algo va que a yo, fracasar con sus ideas. Ajá. a mí me llama la atención de la radio. Pero espérame, no me has dejado contar. O sea, Dale, pues, sí. Vamos a ver, Charlie. Yo no conocía personalmente a Eduardo. Ajá, el momento en que se miran. No, yo era... Pero la canción de Darth Vader, cuando se reúnen los hijos. No, para nada. Yo ya era el director de W107 y yo lo llamé a él al programa Noches de Juventud. Y le dije... Lozano estaba en Estéreo Mil. Estéreo Mil. Correcto. Él estaba Él era DJ de Estéreo 1000 y este man le habló. Vos ya estabas en W. Yo ya estaba en Y vos W, lo llamaste. ya estaba yo. ¿Cómo fue la...? Yo ya estaba conformando mi equipo de producción porque la W, recordame vos, el primer director que era aquel que organizaba en Vigo los ¿Veis? no, lo de los rap y bailar con Chulito y no sé Uy, qué. ¿cómo que se llama? Anyway, Sí. pero entonces, como yo ya tenía house, venía entrando el techno, yo quería hacer mi discoteca Estéreo 1000, pero bien, pero Sí, bien sí, mezclada. sí. Entonces yo dije, o sea, tengo que traer a alguien que realmente sepa mezclar. Este teléfono y le Entonces traje a Eduardo. ¿Qué le dijiste, Eduardo? cuando le No, hablaste? no, lo entrevisté en la oficina, hablamos, siempre tuvimos mucha empatía. Y llegó con el cronómetro. ¿Qué te dijo Samba? ¿Qué te dijo Samba? ¿Qué te dijo Samba? No. Yo siempre lo miraba. Brother. Evidentemente me dijo, mira, el tema pasa por un tema salarial, pero Eduardo siempre fue visionario y creo que todos aquí lo Sí. reconocemos. Sí. Y él sabía que W iba para arriba y que Estéreo 1000 venía para abajo. Porque yo hablando una vez con Boris Cuellar, que Dios en gloria lo tenga,
él a mí me decía, es que nosotros no entendemos eso de que ustedes ponen un merengue después, pues, eso es un desorden, eso no funciona. Ah, ya me acuerdo de ese. ¿Cómo se llamaba? Bori. Entonces, o sea, los teníamos locos. O sea, ellos nunca entendieron que W, aunque tuviera todos los géneros, estaba estructurado, ¿ya? Entonces, así es como llega Eduardo a la W. Pasa el tiempo, ya hablemos de un año o un año y medio, y Carlos Manuel, pues su padre, que también en gloria lo tenga, lo quería llevar de nuevo a Calderón Publicidad. Era tanta la confianza que tenía Carlos en mi persona que me ofrece la gerencia general de W107. Entonces yo automáticamente ya había hecho una amistad personal y una muy, pero muy buena relación laboral con Eduardo, y yo le ofrecí la dirección de W107 a Eduardo Lozano. ¿Y adivinen qué? No la aceptó. No te digo. Me dijo que no. Me dijo que no estaba preparado, me dijo. Es que ya en ese momento éramos un fenómeno. Sí. O sea, nosotros hacíamos conciertos enfrente, donde hoy está este mall que queda. El Dorado. El Dorado. Sí. Bien, Ruenchi, bien. Dice Ayer que era Solar del Baldío. Hermano, ahí cabían 20,000 personas. Sí, pues. Dios. Hermano, y como a mí siempre me gustó el tema de la producción de eventos, yo hacía eventos ahí, y hermano, o sea, llegaban los camiones del ejército para ayudarnos. Dios O sea, mío. cerrábamos el bulevar. Brother, después que entró con todo el base, que nos apoyaban las tiendas de ventas de parlantes, de luz neón, hermano, parábamos el bulevar Morazán. O sea, se volvió una locura. Yo recuerdo antes las agencias de publicidad hacían una como festividad o una reunión en un hotel. Un reconocimiento. No, pero para dar a conocer las encuestas. Hermano, la primera vez que Carlos, Dios en gloria lo tenga, me llevó a una, recuerdo que era de Macan Erickson, y yo miraba a Rafael Díaz del Valle, miraba a un Valladares, aquellos señores con aquellas Solo posarras. toros. Sí, y con aquellas posarras y o sea, yo estaba desencajado porque yo llegué de tenis, de king, bueno. Y hermano, cuando se refirieron a ya el tercer lugar, el segundo, pero lo que me llamó la atención es que dijeron el segundo lugar, General HRN, que era normalmente que dijeran HRN. Y estamos hablando que es una radio a nivel nacional. Sí, es un Entonces, icono radial. Entonces, a mí me llamó la atención y dije yo, y le digo a Carlos, óigame, destronaron a la N, le digo, yo no pensé que iba a vivir esto, le dije yo a Carlos Manuel como comentario. Hermano, miren que se me paran los pelitos. Cayó la ley. Hermano, y anuncian esto. Dice, queremos hacer una mención honorífica a la radio que logra el primer lugar, valga la redundancia, por primera vez en la historia del país. Una radio no noticiosa, musical, y queremos hacer énfasis. Es la radio con más oyentes en un país de Centroamérica. Dios mío. Esa radio es W107. O sea, No, brother, pero yo tuve un shock de verdad emocional. Estaba muy, muy joven. Tenía 19 años. Y pues yo esperaba que Carlos Manuel se levantara y fuera a recibir el premio. Y él me dijo, Anda vos. recíbalo usted, porque recordá que yo cambié completamente. Y con canillera iba a echarle. Yo cambié. Fíjate que no. Yo siempre en esos temas sí he sido bien atrevido. Sangre fría. Ajá, sí, correcto. Y yo tal vez antes de empezar a hablar o de referirme al público o de entrar a un podcast o a un programa, yo no pienso. Yo digo, voy a salir y voy a hablar. Pero la verdad sí, decía yo, de verdad está pasando esto, porque aunque mi carrera no había sido tan amplia como en este momento, sí comprendía lo que estaba pasando. Sí entendía que la radiodifusión en Honduras había cambiado. Y a quien no le guste, que se ponga el guante. Pero W107 es la radio que cambia el espectro radial de Honduras, y es la radio, ojo, que cambia
la locución en Honduras. Porque antes, si no se tenía la voz de Alan, por ejemplo, vos en tu vida hubieras locutado. No. Sí, hombre. Midwar enamorado, en su vida hubieras locutado. Yo, Solo Alan. bueno, de lo que estamos, Bienvenidos a Jueves. Teníamos- en la Costa. de los que estamos en este panel, bueno, y ojo, hubiese habido que ver si Alan calificaba, porque Sí. las voces eran No solamente porque tenía grandes voces, sino que tenía buena soltura, carisma, No, varias que- características. Ah, ok. no, pero eso lo tenías vos, pero no sé si tu voz era tan ronca como para llegar a ese Ah, ok, nivel. ok, O sea, ok. antes era de muy buenas noches, o sea, era una acción. Dale. Una presencia. Buenas noches. Bienvenidos a que W107. todavía ahí no está ronco. No, pues que le falta la panza. Buenas noches. Bueno, o sea, Bienvenidos. Entonces, Galáctica. el hecho de que apareciéramos en W107, ya unas voces más joviales, más menos tradicionales, cambia. Porque a partir del concepto de W, nace Top Music, empiezan las locuciones en otras estaciones de radio, y cambia el espectro. Muere Stereo 1000, que ya venía siendo Charlie, ¿por afectada qué muere Stereo 1000? desde Estéreo Azul. Por lo mismo, porque se había copiado el esquema norteamericano, el esquema gringo, el Sí, American Top 40. Era full Billboard. Era full Billboard. Entonces, en Honduras, fíjate que, y te lo digo como productor, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, más o menos escuchan lo mismo. Sí. Honduras se separó precisamente por el cambio radial que hace Honduras. Vaya, a mí mucha gente me dice, y se lo voy a dejar de tarea ahí, ¿por qué Katy Perry, por qué Taylor Swift y por qué todas esas artistas van a Costa Rica y no vienen a Honduras? Ah, buena Hermano, pregunta. porque el mercado anglo es Costa Rica. Nosotros Se no mantuvo siempre. somos anglos. Es mentira. Si no te dijera por qué Rock and Pop no pega. Va, o te lo Vox. digo, o por qué Vox nunca pegó. Sí, Ahí estuvimos nosotros. Vox sí era full Billboard. Va, era el Vox Vox heredó lo que era Stereo 1000. lo que era Stereo 1000. Va, y de ahí lo que sobrevivió fue la hora del té. Y ahora ya la No, hora del y té. se fue. que ellos eran otro rollo. Por porque- eso. Espérate, Charlie, pero no te adelantes, porque Sí, ya vamos a platicar de otro programa. Charlie, Vamos a platicar de la XT. Espérate. Charlie se queda en que le ganan a HRN, va, la transformación de la radio, y te lo compramos. ¿Y qué Todavía quiero, no, yo no lo he vivido. Nos dieron un premio. No lo había vivido. No. Tampoco. No, esta no hemos vivido. faceta estoy de espectador Yo porque también. yo me estoy alimentando de toda la historia radial. Es increíble. Yo también. Es increíble lo que está contando Charlie. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que la historia radial en Honduras está parada en HRN. Nadie ha escrito un libro, nadie ha hablado, nadie me ha entrevistado. Ahora y a nosotros. Emisoras Unidas tampoco le interesa que W sea la que cambió, la que transformó la radiodifusión nacional. Charlie, una pregunta, perdón. ¿Qué locutores tenías en ese momento? ¿Qué locutores eran los de W107? Sí, buena pregunta Cuando de viene- ese cuando- momento. Cuando está Lozano, que lo tenés de DJ y lo trajiste Te voy a del mil. mencionar uno. Espera, Era un yo- programazo que yo no me lo perdí. Alan, yo tengo una cosa. Yo Los escuché. Raiders en vivo. No, ese programa es más adelante. Man, ese Mira, para que te des ¿no? cuenta, yo escucho Que Lozano lo W107 mezclaba. cuando Mero. con Futomanía. Ahí empiezo a escuchar Sí, W107. mira, Con Futomanía, yo inicio Descontrol. con Charlie en la mañana, con Charlie Martino en la mañana. Ajá, Charlie. Pelón. Mañana. Yo llego para suplantar a Charlie Martino porque Charlie va para el proyecto de Rock and Pop. El proyecto se retrasa ya. Entonces yo no estaba locutando porque estaba esperando la vacante de Martino. Pero pasó un mes y medio. Entonces yo le dije a Carlos, voy a perder mi ritmo. Entonces se me autorizó. O sea, W solo tenía el programa Charlie Martino en el día. Son un locutor. Solo ese. Así arrancó. Charlie en la mañana. Charlie en la mañana, que siempre se ha llamado Charlie por la mañana. Charlie in the morning. De hecho, la idea de Carlos Manuel era que yo siguiera siendo Charlie por la mañana. Entonces yo le digo a Carlos, ok, voy a poner un programa yo. Entonces le pongo 107 especial. Y ahí es donde creo que el seudónimo de Charlie crece tanto. Porque voy a escuchar a un Charlie de 6 a 9 y otro de 9 a 12. Sí, hombre. Y te voy a decir algo, yo siempre he mantenido una buena amistad con Martino, pero estando juntos, muchas veces nos confundieron. No, nos confundían. O sea, él decía, Charlie,
Ya vi Charlie también, y yo, Ya le creció el pelo. Exacto, No, ese no es el pelón. No, y a nivel de anécdota, muchas veces en cenas navideñas y demás, nos echaban a pelear de que quién se puso primero, Charlie. Anyway, Francisco Zúñiga, que miren hoy terminó de reportero. El reportero de hoy mismo. No era locutor. Increíble. Brother, un día lo estábamos chingando ahí y entonces lo convierte en la voz, se convirtió en la voz oficial de la radio. Y entonces, es que Ronald López hacía Jueves en la Costa. No, es que fue titular ese. Y hermano, y el hombre venía de una radio AM que le pertenecía a Carlos Calderón y a Esteban Cantal. Y a radio se quemó porque le cayó un rayo miren cómo son las cosas, le cayó un rayo en Cantagallo. Lo pasan a Jueves en la Costa. Y entonces, qué accidente. es entonces donde se crea Base Power, porque ya teníamos el Base, y se le da a Francisco Zúñiga. De ahí se... Chico Zúñiga pasaba Base Power. Sí, Base Power. Yo no sabía, Alan, eso porque yo escuché a Francisco Zúñiga en Estéreo 102. La primera vez que yo lo escuché fue con David Gamero. De ahí se nos unió. Hay una marca de pizza que dice, ok, yo les quiero comprar un espacio de un programa, pero lo quiero en la tarde, lo quiero de 2 a 5. Yo ya había escuchado a Mayer en la Luis Mayer, hombre. Yo ya lo había escuchado. Luis Mayer era gringo. Es canadiense. Entonces vengo yo, llamo a Mayer y le digo, venite, y ya hablamos. Brother, él llegó un viernes a la radio y lo ponemos a mezclar, hermano. No. Y el brother, o sea, mezclaba como mezcla, el hombre es el creador del Sonjam, pero el brother traía la técnica de scratchar. Pero, o sea, lo hacía a nivel freestyle, o sea, lo ponía a nivel green. Entonces, brother, y escuchamos la radio y aquella locura, el Boulevard era una cadena. Bueno, entonces jalo a Mayer a las 2 de la tarde. Y a razón de la llegada de Mayer, nace un estilo de locución, los chichis. Ajá. Y les voy a explicar por qué. Porque como Mayer era canadiense, empezaba la frase en español y la terminaba en inglés. Sí. Ok. Entonces, es que se sentía bilingüe la radio, Alan. No, es que no es que se sentía, era. Entonces ahí es donde empieza, este es la Power 9689. Entonces Ese chichi. es de donde nace, que se hizo muy popular, los chichis. Esa es otra etapa de la locución en Honduras. ¿Ya? Después, Julio Rivera, con Noches de Cariño, que hermano, esa era una cadena. Cadena nacional. Muy buenas noches. Sí. Yo te quiero. Y fue el que empezó. Te amo. Noches de cariño. No, él es, hermano, llegaban bolsas, pero me refiero a sacos de cartas semanales. O sea, era una completa locura. Para que ustedes tengan una idea, la última encuesta que yo vi, que siendo yo director de W, 9 de cada 10 jóvenes escuchaban W107. Dios mío. Entonces, de ahí llegó Cintia Espinal, de ahí llegó una muchacha que se llama, Cintia ahora vive en Estados Unidos, llegó una muchacha que se llama Gabriela Rivera, que se retiró, que de ahí estuvo Francisco Zúñiga, que nos ayudó por las tardes. Entonces Charlie Martín no se fue, me quedé yo en la mañana, y creo que ahí empieza a locutar Eduardo Lozano. ¿Y Gamero? No, Gamero llega Gamero llega a la W de Eduardo. En la segunda generación. Es la segunda generación. De hecho, hay un gesto muy, muy hermoso de parte de Eduardo Lozano, y es que Fonovisa, creo que es la disquera que manejó el Bingomar Vega, le da un premio a los 10 años ininterrumpidos del primer lugar de W107. Y hacen un convivio con todas las radios. Y a mí Eduardo va a llamarme, mira, brother, que vamos, yo te quiero invitar. Y chingadera que vaya. Y nos fuimos. Cuando él ya sabía que le iban a dar ese reconocimiento. Cuando se sube él, y todos los medios lo reconocieron y lo aceptaron. O sea, no había forma. Vaya, hoy por hoy, si yo te digo cuál es la radio urbana del primer lugar,
podemos hacer un foro Sí. Sí, y vamos a opinar de maneras diferentes. Ahí todo el mundo lo aceptó. sí, no, es que Vino el brother y cuando Elvin Omar Vega le iba a entregar el premio, él dijo, espérame, no puedo aceptarlo yo. No puedo aceptarlo yo solo. Sí, yo escuché esa Y historia. el hombre me llamó a mí y dijo, quiero invitar al director que puso la radio en primer lugar y que me llamé a mí a la radio. Y quiero compartir este premio con él. Él es el señor Charlie Rivera. ¡Eso! Hermano, ¡Eso, Charles! ¡Épale! o sea, si hay alguien que tenga dudas de mi amistad con Eduardo Lozano, está completamente equivocado. O sea, Eduardo ha sido mi amigo, mi hermano, mi socio. Ruenchi lo puede decir. con pinche. O sea, Con hemos pinche. hecho negocios a lo largo de la vida. Y yo lo considero el mejor director musical que hay del país. Totalmente. Sí, todos. Indiscutiblemente. O sea, nos tocó competir, nos dimos duro. De los mejores DJs. Porque considero que Bien. también soy un muy buen director, pero a mí me gusta más otra faceta de la dirección de radio. Y eso sí lo permitió XY que nos asociáramos. Yo sé que ustedes tienen... A ver. Espérate, que es que Charlie también tiene una faceta de cuando hizo televisión, porque Charlie también tenía un ¿Hiciste programa televisión, de Charlie? televisión, sí. Lo grababa en la piscina, los que yo recuerdo lo grababa en la piscina del Hotel Honduras Honduras Maya. Maya. Pero, a ver, ¿hiciste la televisión cuando Sí. también estabas en la W107, no? No, O de ya, hecho- o ya entras, cuando entras... Estaba ya- en digital, va, Charlie. Correcto, ya Ah, sí, había es salido digital, doble. pero digital no era parte de Emisoras Unidas. No. No. Ah, ok. No. Va, de hecho, Digital ahí... creo que era como de Canal 11, Va. por ahí era. no, era RCN. de Estéreo Azul. De RCN. De RCN. Ajá, sí. Va, de hecho, ya les dije que W cambia la radiodifusión en Honduras. Así es. Va, yo hice un programa con Andrés Ferrer, el de dueño de Comunicaciones Mango, y con Imelda Rodas, un programa que se llamaba Conexión TV. Con ese programa hice una locura y cambié la historia de la televisión en Honduras en la programación de la tarde. Antes la tarde, a partir de las 2 y hasta las 5, solo eran caricaturas animadas, porque solo existía el 3 y el 5. Claro, Sí. Y eran Mickeys o Mickeys. Sí. Y le decíamos a las caricaturas animadas. El que hoy exista que viva la vida, el que hoy exista no sé qué, La mañana del 5. la mañana del 5, que ya estos programas son la evolución de la red de Sí, de todo Canal 54. de Las 504, revistas son la evolución Son de de la los mujer pro- ahora. de los programas Mujer musicales. Mujer ahora. No, de los, Sí, de acuerdo. de los Sí. programas musicales. Entonces, con André, todavía con las señoras de Vica, que hoy es BTV, nosotros contratamos un espacio. Hicimos el primer programa musical de 2 a 5 de la tarde y rompimos. Entonces se fueron los muñequitos y entonces evidentemente cuando vos haces algo que rompe esquemas, vienen las copias. Y Vika venía comenzando. Exacto, sí, era- Necesitaba ese, entonces, ese pero, plus. y era una mega producción, me acuerdo que se llamaba Promérica, algo así se llamaba la productora. O sea, yo no grababa con las cámaras del canal, ni editaba en el canal. Ya de hecho, ya existía la edición lineal en computadora. O sea, siempre me ha tocado ir un paso adelante. Ujú. Entonces, ya sí, después salió Hondurred con la red, empezó a salir un montón de gente y se convirtió en la franja musical de la tarde De la tarde. que evoluciona a hoy los programas de contenido familiar. ¿Ya? Entonces ahí se rompe otro esquema en la Ya televisión. no era tanto de poner novelas, muñequitos, no. No. Así es. Vamos a poner un chavalo a presentar videos con información y con todo. Eso era, exactamente. Eso fue. Charlie, llegas después de W107 en esta transición y llegas a Emisoras Unidas, ahí donde yo te conozco también ahí, entré con Rock and Pop primero antes de entrar a XY, y llega en el momento justo donde se hace una radio que por más de tantos años, creo que una década, estuvo en el primer lugar. Después de que ustedes con W107 estuvieron, hermano, añales en ese reinado. Ahora, entras a Emisoras Unidas, entras a Rock and Pop y también sos parte de XY90.5, una estrategia increíble que ustedes armaron con Eduardo Lozano. Creo que fue la última radio que fue proyecto tuyo. ¿Cómo nace exactamente XY90.5? Y la otra pregunta, para que la mezcle ahí, ¿qué dijiste vos la primera vez que escuchaste que iba a ser solo reggaetón? O sea, cuando te dijeron solo urbano. No. Primero,
o sea, están cruzados ahí los cables. Estamos descontinuados. No, están cruzados los cables. Sí. Primero, yo no llegué a Rock and Pop. O sea, a mí me contrataron específicamente, como les dije en comentarios atrás, para bajar la W. O sea, ya específicamente mi trabajo... Es la fórmula. Mi trabajo era Corazón. crear una radio que bajara a W107. Entonces a mí, y esto lo digo con todo el respeto que para mí, respeto y cariño que le tengo a don Manuel Vieda y a su familia, porque a mí me trataron muy, pero muy, muy bien, y aún lo hacen. A mí don Manuel me dijo, bueno, me dijo, ¿y cuánto tiempo necesitas? Y yo le dije, 3 meses. Y me dijo, pues 3 meses, estás loco, me dijo. O sea, si una radio se empieza a escuchar como 1 año, te voy a dar 1 año. Bueno, ¿y qué necesitas? Y me recuerdo que él tenía un diario enfrente y estaba la sección de Miguel Caballero Leiva. Y aquí Rubén Chino me va a dejar mentir. Había un chisme de Miguel Caballero que a Eduardo lo habían corrido por un problema que no fue cierto. Ah, bueno, vos lo conoces. Sí. Que se derivó de la traída de Daddy Yankee al Parqueo de la Loma. Yo no voy a entrar en más porque eso no vale la pena. Entonces yo le dije, sí, yo quiero que él sea el director de la radio. O sea, sin ni siquiera haber hablado con Lozano. Salgo de la reunión, hermano, eran como las 12:30. Y en lo que salgo a la calle venía Lozano, que venía a hacer un... Conmigo. Ahí está. Andábamos en Sonic, porque yo le metí los diablos a Lozano que le compraba el sampler al pollo. En Sonic está el sampler que usa Dachitay. Le digo, aquí con vamos ustedes, yo a no, traerlo. yo no puedo, digo que lo iba a vender. yo no puedo mentir. Y le dije, y yo a llamarlo iba, solo iba a comer y después lo iba a llamar. ¿Qué pasó? Es que me acaban de dar un proyecto aquí. Imagínate. Sí, se me contó la historia. Y es una radio de reggaetón. Todavía ni él, ni yo, ni vos hablábamos de urbano. Hablábamos de una estación reggaetonera. Y entonces, no, bueno, me dijo, pero ¿y cómo estamos con la plata? Entonces, no, le digo, si tenés tiempo y no, ya entré. Se quedó ahí adentro, porque tampoco lo dejé en el... No lo dejé en el limbo. No, en la recepción. En el el lobby, ¿no? estudio y todo. Y entonces ya negocié con él. Llegamos a un buen acuerdo. Y bueno, empezamos la creación del proyecto. Evidentemente había un clima bastante hostil por lo que usted y sus compañeros habían hecho en la fórmula. Por tu culpa fue, mi Eduardo. Y Ahora aparte, entiendo todo. el tema de que la radio era corazón. Y anyway. Entonces, Miguelito, que no sé si todavía está vivo. Sí, sigue vivo, Miguelito, sí. Amigo Miguelito. Lo miramos a veces caminando, a veces en el Boulevard Suyapa. Yo le decía, Miguelito, súbale los pavos a Radio TV. No, me decía, si aquí ya estuvo fulano, sutano, no, eso ustedes quieren poner, no va a funcionar. Brother, era una cosa que vos hablabas con los técnicos, hablabas con no sé quién, brother, nadie le tenía confianza a esa tenía frecuencia. Y lo peor es que no nos decían, porque acordate que estábamos entre Corazón y la Vox, que mataran a una de esas dos. Sí. Bueno, entonces yo le digo a Eduardo, loco, o sea, así no vamos a poder trabajar. Y ahí lo reconozco. Yo sí voy a reconocer acá y voy a poner las I en los puntos en las I. Es Eduardo que me dice, mira, me dice, ¿y vos cómo te llevas con Rubenchi? Le digo yo, pues según yo, bien. No, me dice, porque, mira, tengo una idea, me dice, ¿por qué no grabamos en el estudio de Rubenchi? Le digo, pues, si Rubenchi quiere, pero pisto no tengo. No, me dice, pero lo vamos a contratar. Pues, si es tu alero, le digo, ponelo en tu programa. Va, mañana le digo a Rubenchi que venga. Si Rubenchi llegó, hablamos. Yo creo que te dije que como 5,000 pesos te podía conseguir por toda la... Ojalá hubiera sido que me hubieras conseguido. No, ¿Cuánto era el sueldo tuyo, Rubén? ¿Cuánto era el sueldo tuyo? ¿Cuánto era el sueldo tuyo? No, censures. Espérate. Charlie me consiguió 5,000 pesos, me terminaron dando 3,000. Al final me terminaron dando la exorbitante y animaládica. ¿Cuánto? De 3,500 pesos. No, pero no fue de salario.
salario, fue el paquete de las grabaciones, de todo el proceso de las Pues grabaciones. él se adelantó y dijo el salario. No era el salario. No, Vaya, no le dimos nada. La cuestión que en esa época mi Dios. casa era el estudio. Dios, la Dios, época. O sea, ahí nace la XY, más bien. Dios te va a castigar por mentiroso, pero dale. Pero lo que sí es cierto es que Sí, ahí se grabó. en mi casa era. Entonces, o sea, Henry Chávez, que fue la pasan- primer voz que tuvimos. X. me regalan pasan los días. No, ok. ¿Hablamos de las grabaciones o hablamos del locutor? Hablemos de las grabaciones y en el ínterin voy a contar cómo llega la voz de la XY. Entonces, en el ínterin de esos días ya se había decidido que era en el estudio de Rubenchi, a nadie le íbamos a decir. Y entonces me llama don Manuel y me dice, ok, te voy a dar la 90.5, vamos a matar corazón. Ah, bueno, ok, don Manuel. Y quiero que la radio se llame Cool FM. El nombre me sonó. No le haga la cara así porque Cool. no fue así. Espera, Entonces, Cool FM. repetímelo. ¿Cómo iba a llamar la radio? Cool FM. ¿Te imaginas cómo nos iban a decir? Espérate, Yo se lo dije. espérate, Chamisa rosada. espérate. Pero te voy a ser honesto y transparente. La primera vez que lo oí no me sonó tan mal. O sea, era Cool. el término sos cool y ya estaba de moda. Bah, entonces ya le digo a Lozano, se le transmitió a este. Entonces, íbamos a ir a buscar con Lozano. Man, ya teníamos la reserva de los vuelos, del hotel, a buscar una voz al Salvador. Cuando de pronto aparece Rodolfo Caracciol y nos dice, miren, antes de que se vayan, escuchen esta voz. Y esa sí lo vimos en mi oficina, en el estudio. Y era Anthony Caballero. Brother, los tres, y no me puedes dejar mentir, dijimos, este brother solo le cortamos las ramitas y es la voz. Sí, porque era tipo. ¿Cómo la ramita? Era Pablo. Era Ok, Power. Era viene por supuesto aquí a través de la Power. Gracias por estar con nosotros. Gracias a toda la gente que nos está escuchando en Miami, a la gente de Estados Unidos. Qué sabroso lo estamos pasando. La verdad que ahí Eduardo sí me dejaba mucho opinar. Yo quería un estilo más Más calle, urbano. no, fíjate que no. Pero es que Anthony estaba en la satélite. No, porque no, lo habían no. Él metido ya en la venía a dar satélite. la gira del Power. Él ya había ido a la Tenía gira. Power, No, pero lo habían no, metido a la no, satélite en no, la era mañana. así. Tenía un par de días de estar ahí cuando nos dieron el CD. Lo tenían de madrugada. No, Rubenchi, él porque tenía que cuando Anthony yo lo conocí, él estaba en la madrugada porque tenía un programa en los fines de semana con Vladi, por cierto, saludos a Vladi, y él estaba en la madrugada y a mí me decía, habla con Jennifer, que me de chamba en la fórmula. Sí, pero bueno. Después, Anthony, otro Anthony podcast, te decía que se fue para Power porque Ok. Power estaba al frente de un edificio de una telecomunicación, que es donde vivo yo, y era un tráiler. El Ahí tema, al final de Guadalajara, ahí lo miraba, ¿no? Ajá, el tema es que yo quería que fuera una locución más flat. Entonces, en lugar de agarrar a Anthony, agarré al brother. Y le dije, brother, quiero que suene así, así, así. Brother, no te preocupes, ¿cierto o no es cierto? ¿Vos grabaste, Rubenchi? No, él agarró porque nos llevamos a Anthony para la quete. Oh, ok. Llevamos a mi casa y entonces yo lo tenía que dirigir a lo que Charlie quería y Lozano quería. Exactamente. Pero antes de Anthony había yo trabajado también y simultáneamente con la voz de Henry Chávez. Sí, siempre trabajaron con él. Sí. Entonces, yo no escuchaba lo que Lozano y Rubenchi estaban haciendo, porque al mismo tiempo yo estaba con Omar Pantoja, que yo lo había Exacto, llevado exacto. como diseñador creativo, Exacto. diseñando todo el concepto. Porque cuando don Manuel nos dice cool, aquel, y eso lo reconozco, no fue Lozano. Aquí no se lleven los créditos lo que no les corresponde. Fue este señor. Me dijo, Charlie, ¿qué pasó? Ay, qué cara. Encontré un problema. ¿Cuál es el problema? El nombre de la radio. ¿Por qué? Brother, porque si animamos un concierto y decimos, ¿quiénes somos? Cool Level. Cool Level. Yo siempre pensando en el bowling. Salvaste la marca, Yo hermano. siempre pensando en el bowling. ¿Quiénes somos? ¡Cool! No, papá. Ni quiera Dios se lo hubieran hartado, hermano. Entonces, le digo, ya le digo, ya, no. brother, tenemos un problema, la radio no se puede llamar así. Y aquí no me vas a dejar mentir. Pedimos la sala
de conferencias de prensa de HR. Y ese fue un pijeo. Brother, y pido la llave, le echamos, y nos encerramos los dos. Cool FM, Pedro FM, José FM, Alan FM, Will, vos, no sé Midway qué, FM. Midway FM, Rubén, y brother, brother, y le fueron a decir a Don Naúm que Lozano y yo nos estábamos peleando adentro. Siempre. Y que había Sí, sapo. Y yo en medio, loco. Este me decía a mí, el que Lozano me decía a mí. No, pero ese día solo estábamos Lozano y yo. Y Pero es que Lozano ya tenía un nombre. Espérame, ya voy a decir por qué. Porque ahí se mezclaron dos cosas también. Brother, y le van a avisar a Don Naúm. Y Don Naúm nos va a tocar la puerta. Y usted está peleando. No, estamos aquí discutiendo, aquí algunos, futuro de la radio. algunos términos de la pues todo está bien. No, sí, le digo, nosotros somos amigos. Entonces le digo yo a Eduardo, yo ya sabía que Eduardo tenía mucha simpatía por una radio de El Salvador, y aquí no me deja mentir el hombre, que se llamaba YX. Se llama todavía. Se llama todavía YXY. Y entonces yo le digo a Eduardo, yo no me recordaba de ese tema de la radio de El Salvador, porque eso de la radio de El Salvador lo había hablado más con Rubén que conmigo. Y le digo, hermano, de verdad que nosotros nos estamos haciendo bolas porque queremos. W pegó porque es una sola letra. La gente dice la W y ya está. ¿Y de dónde venimos nosotros? De la W. ¿Y qué sigue en el abecedario de la W? La X y la Y. Ajá. Sencillo. ¿Y a vos te gusta la YXY? Hermano, nos hacemos hermanos de la radio de Salvador. Bro, ese día salimos. No, es que. Salió humo blanco. Ay, No, es que espérate. Después de ese agarre, Lozano y yo nos fuimos para Mall Multiplaza. Zamba, ¿qué pasó? Le digo yo. No, Zamba, vámonos, Zamba, nos quedamos sin radio, Zamba, le digo yo. ¿Dónde vamos a poner la música de los Reyes del Perreo? Zamba, espéreme. Yo conozco bien a Charlie, ya me va a llamar. Vamos a echarnos un café. No, hombre, Zamba, le digo yo, nos quedamos sin radio otra vez, hombre, le digo yo. Vamos, hombre, ahí a la... No, espéreme, Zamba, confía en mí. Ya va a ver, ya me va a llamar Charlie. Y entonces yo con la tacita de café, va. Y en el Start. El Start en aquel tiempo el celular. El Startup, un chiquitillo que tengo. Lozano, venite pues. Venite. Vamos a hablar otra vez, le dice. Ya ve, Zamba, ya me llamó Charlie. Vamos, venga. Sí, es que Lozano evidentemente, y tenía toda la razón, estaba en contra del nombre. Y él y yo soy muy... Espérate, y el eslogan, cabrón. Ay, Dios mío. La rompebocinas. Era un man. No, el dibujito. Ok. Perdón, El logo. El logo que había hecho Pantoja. El Cool FM era un man gordito, vestido de rosado, con dos mujeres. ¡No, hombre! Sí. ¡No, hombre! No se me olvida esa mala experiencia en mi vida. No, es Dios, que cómprame esos malos pensamientos. el concepto estaba totalmente equivocado. Yo secundo a Rubén. Y De ahí se la y fumaron Lozano, con el otro concepto. y Lozano, tiene que reconocerlo, creyó que yo no me iba a ir en contra de Don Manuel, pues. Pero yo ni le dije a Don Manuel que la radio se iba a llamar XY. Yo ni le dije, ni se lo dije. Entonces empezamos estos a trabajar, toda la parte de audio, yo hice los textos. Sí, el 95% de los nombres fueron míos, porque se iban a aplicar en conceptos gráficos, contra el reloj, no sé qué, y bueno. Entonces ya, Rubén, ¿estás claro? Sí, bueno, entonces ahora que Lozano te guíe por los cortes, como quiere los efectos, porque también voy a ser muy sincero, y eso también lo sabe Lozano. La XY se decide no solo en reggaetón, se decide en 3 géneros: reggaetón, hip hop y dancehall. ¿Por qué? Porque eso era lo que yo iba a trabajar con Eduardo, como el rejuvenecer, cómo se iba a rejuvenecer la W el año siguiente. Entonces Eso sí lo sé. Entonces ya veníamos trabajando. Eso sí lo sé. Y eso también, dicen por ahí que había una radio, eso no lo sé. Yo eso se lo dejo a Rubenchi. Pero sí reconozco que Rubenchi y Eduardo ya venía... Y yo trabajando los conceptos en esa renovación que iba a tener W107. Pero es que eso era algo que nosotros ya lo teníamos. Por ejemplo, Lozano tenía un playlist en la casa, pagábamos canciones, que lo programaba
y lo escuchábamos a ver si no aburría. Correcto. Para ir haciendo la curva. Íbamos escuchando, así es como se hace. escuchando. Eso es correcto. Ahora, Charlie, después de tantos años que ha pasado en estos eventos, ¿cómo miras ya Emisoras Unidas? ¿Cómo observas XY90.5? Pues que fue una estrategia que ustedes armaron espectacular porque duró bastantes años, conciertos, eventos. Surge este servidor, gracias a ustedes también. Surgen varios locutores, surge DJ Bimbo. Bueno, surgen una gran cantidad de figuras radiales, correcto. Y este servidor, no te saques del servidor, de ahí nací, perdón, en XY90.5. ¿Cómo miras ya la radio? ¿Sientes que dejó de funcionar esa fórmula? Pero no la fórmula 90.5, sino que la XY. Mira, yo te voy a decir algo. No voy a decir que Emisoras Unidas. No voy a decir que la XY. Voy a decir la radio en general. Hoy los locutores se preocupan más por los likes, por los TikToks, por las redes sociales, que por sus oyentes de radio. Entonces siento que la radio en general, llámese W107, llámese Top Music, llámese XY, llámese Rock and Pop, la que vos querrás, a excepción de las radios noticiosas, evidentemente. Las estaciones musicales están completamente descuidadas. O sea, los locutores se olvidaron que atrás de los parlantes está el público. Entonces ahora lo que andan buscando es más like. Entonces, en otra entrevista que me hicieron me decían, pero ¿y ustedes qué eran, locutores o creadores de contenido? Por supuesto que éramos creadores de contenido. Y que si hubiéramos tenido las redes sociales, te garantizo hubiésemos tenido mucho más penetración que cualquier creador de contenido que en este momento exista. Fíjate que nosotros, perdón, lo hemos hablado con Alan, no ha estado Rubenchi, en otras veces que yo le digo, Alan, si nosotros hubiéramos tenido las herramientas que tienen ahora los influencers, porque nosotros hemos estado con los artistas al lado, en la cabina, cuando los artistas llegaban a la cabina, Rubenchi al lado de Yankee en México. O sea, las herramientas que ahora tienen los influencers, y es lo que decía en otro podcast que me viene en Los Hipotes con Lozano, de que vos un creador de contenido ahora actual lo pones detrás de un micrófono 4 horas y te va a aburrir. Totalmente. Porque ya no hay pasión. Pero mi pregunta es, ¿a dónde crees que va a ir la radio? Porque yo sé que la radio no va a morir. O sea, yo lo respondo. Vos me preguntas a mí, lo mismo que cuando nació la televisión, pues que dijeron que la radio iba a morir. Pero yo siento, ¿qué sentís vos de cómo tiene que ser esa mutación que tiene que tener la radio ahora? Mira, la radio va a regresar a sus raíces. Creo que los creadores de contenido van a buscar la radio y por ahí van a ver Alan Pauls, van a ver Eduardo Lozanos, van a ver Charlie Rivera que van a surgir evidentemente. Creo que la gran diferencia que había entre los comunicadores de antes y los de hoy es que nosotros nos enamorábamos de la radio. O sea, éramos apasionados. Y hoy es más un tema de cómo me veo, de si tengo la marca más de moda. Que si te aceptan. O sea, y esto sin ofender a ningún TikToker ni a ningún influencer, porque creo que hay muchos que hacen cosas impresionantes. Para referirme a algo, por ejemplo, lo que acaba de suceder con el partido entre Honduras y El Salvador, creo que todo ese movimiento que se gestó fue muy interesante y le dejó una gran lección a la Liga Nacional de Honduras. Entonces, sí hay cosas rescatables, pero te digo, creo que alguien que ingresa a radio no tiene que dejar de ser redes sociales, pero tiene que recordar en el momento en que está comunicando a través de una radio, que está en la radio, indistintamente que estés transmitiendo a través de redes sociales, porque la radio es imaginación. Entonces, cuando vos perdés el concepto de que la radio es imaginación, dejas de ser radio y te volvés red social. Entonces, no lo hagas. O sea, porque hoy hablamos de podcast. ¿Pero qué es un podcast? Era lo que era un programa de radio con cámaras. O sea, yo siempre les digo a los jóvenes, no hombre, esto es un broadcast, porque es televisión. Un podcast era un programa de audio. Sí, o sea, totalmente. Creadores de contenido, sí, éramos los locutores. O sea, solo es la evolución de la tecnología.
Oíme, hermano, si hubiera habido controladores para DJs, si hubiera habido, ¿cómo se llama el programa con el que mezclamos ahora? Virtual DJ. Virtual, O sea, ¿te imaginas las mezclas que hubiéramos tenido? O sea, a nosotros nos tocó con caseteras, Sí, nos tocó con tornamesas. Entonces, hermano, si hubiéramos tenido la tecnología que hoy tenemos, ¿qué hubiésemos hecho? Ahí te lo dejo. Charlie, pero ¿por qué no en XY, que fue una radio que estuvo muy pegada, por qué no se pasó a televisión, sabiendo que estuvo también Emisoras Unidas y también Televicentro? ¿Por qué también en ese momento no se hizo una simbiosis de radio y televisión, sabiendo de que que la XY tenía conciertos, tenía eventos, tenía tantas cosas? ¿Qué pasó en ese momento, Charlie? Mira, esa es una muy buena pregunta, porque mi plan de trabajo lo incluía. O sea, yo soñaba y lo sabe Rubenchi, que creo que alguna vez viste todo el plan. Mi idea era que VFR fuera la productora de nuestros spots. Que los visuales. Sí. Te recordás con el visual con el que arrancamos, que era el de las enfermeras que mezclaban el reggaetón, el dancehall y el hip hop. Sí, lo vi. Era una mezcla de los cromosomas XY. Entonces, mi idea era que VFR fuera la productora de visuales, Emisoras Unidas la radio, Televicentro los canales en los que se apoyaran las radios, y crear, estaba grabando, que hacía los audios, y crear una productora como Grabando y VFR que produjera sus propios conciertos. Ese era mi plan total. En ese momento, sí, nos reunían en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pero estábamos juntos, pero no revueltos. O sea, las administraciones, o sea, los edificios estaban juntos. Al aire se decía Emisoras Unidas y Televicentro, pero estábamos totalmente separados. No es como hoy, que sí realmente el mismo talento de Emisoras Unidas está en Televicentro y viceversa. En ese momento no. Y realmente el plan de trabajo que diseñé con Lozano, al final no se ejecutó de la manera en la que se diseñó, y es exactamente lo que provoca que yo pues renuncie a la empresa. A mí no, y quiero dejarlo bien claro, a mí no me corrieron. De hecho, yo renuncié por diferencias en quien estaba Recursos Humanos. Luego llegó la sugerencia, y quiero dejar esto muy claro: mis diferencias fueron con ninguno de los Villeda Ferrari. O sea, yo con ellos solo tengo agradecimiento, les tengo mucha admiración y respeto, pero desgraciadamente teníamos ahí una persona que no comprendía totalmente la magnitud de los medios que teníamos en las manos y lo que podíamos llegar a hacer. Y se tuvo mucho miedo de evolucionar hace 21 años. Pero lo que vos decís es totalmente correcto. Eso era lo que tenía que haber pasado. Hecho. Sí, que haber pasado. Sí. Bueno, no sé, Rubén quería también hacer un par de preguntas capciosas acerca de... No, es que sí, esa fue una época donde todos hemos estado confundidos, y es la época donde yo siempre, que Alan se ríe porque yo lo digo, que en esa época que XY está súper pegada y que pueden aprovechar todo el personal, a nosotros, hermanos, nos miraban como pellejo en nepe, hermano. Van ni para atrás ni para adelante. No, fíjate que yo voy a discrepar un poco con vos, si me lo permitís. Vuelvo al tema. O sea, los dueños de esta empresa le entregaron la total confianza a una persona. Y, por ejemplo, cuando yo presento mi renuncia, me dice: mire, piénselo, porque hay 10 Charlie Rivera esperando su oportunidad. No. Entonces, yo siempre he creído algo, y te lo voy a decir. Por ejemplo, el canal en el que vos estás, por ejemplo, HCH. Sí. Uh-huh. Vaya, les permite a ustedes crecer como personas individuales en sus redes. Uh-huh. Vaya, pero la competencia no. Porque ellos prefieren enlazarlas todo. No, ellos prefieren tener el nombre de la empresa. En primer lugar. Lo anteponen a la persona que está. Entonces, ellos nunca entendieron mi concepto. Hermano,
la gente, si a Rubenchi lo escuchan a las 8 de la mañana, todos los admiradores de Rubenchi van a estar ahí a las 8 de la mañana. Así tiene que ser. ¿Ya? Entonces no estemos viendo a Rubenchi cada mes. Y tratar de tener a Rubenchi bien mientras, y hay que ser sincero porque es un negocio, mientras Rubenchi jale gente. ¿Ya? Entonces esta persona te miraba como que Rubenchi valía lo mismo que otros 20 locutores. No veían el aporte creativo de la persona. Es cierto, todos en la vida somos superables. ¿Ya? Pero no todos en la vida somos iguales. ¿Ya? Yo hoy te pregunto, ¿ha vuelto a llegar en 21 años un Charlie Rivera? No. O sea, a la vista está. Nosotros éramos líderes en patrocinar eventos. Es más, yo mismo provoqué un sismo en todos los medios porque los tenía bloqueados. ¿Pero por qué? Porque don Manuel me lo dijo a mí. Yo aquí lo digo, por eso te digo que no todo es malo. Yo entiendo tu molestia, porque fue mi molestia en algún momento. A mí don Manuel un día llegó a mi oficina y me dijo, no quiero oír un concierto en la competencia, por favor. Pero había argolla y media esa. Pero es que tenías que tener formas para negociar. Yo negocié con don Manuel, con el dueño de la empresa. Yo le dije, mira, Manuel, hagamos un trato. Yo voy a conseguir todos los conciertos. Pero yo necesito que usted me dé 1 millón de lempiras en pauta en Televicentro para las radios de Emisoras Unidas. ¿Para todas? Sí, para todas. Me parece. Entonces vine yo, agarré mi calendarito y, ok, tengo 1 millón para La Suave, para cuando venga Camilo Sesto. Tengo 1 millón para... entonces tenía 250,000 para La Suave, perdón, tenía 250,000 para la 94, 250,000 para... Entonces cuando me venía el concierto, ¡pum!, estaba los conciertos, los spots institucionales y ¡pum!, aparecía el concierto. Pero usábamos el Te Invita y ahora ya no aparece. No, ya no aparece. Back presenta, perdón por la publicidad, ahí después me acordás para venderle el anuncio. Back presenta, pero inmediatamente seguía Te Invita Rock and Pop, Te Invita XY, Te Invita Suave, Te Invita Vox. O sea, no salíamos ahí en la columna de abajo con todos los patrocinadores. ¿Por qué? Porque era el poder de la televisión. ¿Ya? O sea, nosotros nos apoyábamos en las muletas que nos daba la televisión. Y don Manuel lo llegó a comprender muy bien. Pero esa fue una negociación que hice con él. No me la avaló la otra persona. O sea, fue directa porque él llegó a buscarme. Y él tenía ideas impresionantes. Entonces, por eso te digo que yo con ellos estoy muy agradecido. Porque no fueron ellos los que nos vieron como vos lo decís. Fue otra persona la que no tuvo la capacidad de ver por miedo a que nosotros tuviéramos un crecimiento tan descomunal que él se quedara atrás. Yo le voy a decir algo. Tenés que retractarte, Rubén, en aquel podcast que tuviste ahí. Es más, yo no sé que te vieron como pellejo de... es que nos miraban a no, espérame, y es que yo no le estoy diciendo a él que se retracte, porque es lo que él sintió, porque él no vio lo que yo estaba viendo. Son diferentes perspectivas, ¿estás de acuerdo con eso? No, sí. Va, yo quiero hacerte una pregunta. Permíteme, solo quiero cerrar con esto. Ustedes saben que a mí en la XY, y mi esposa lo sabe, y no, esto nunca lo he dicho. A mí un día me dijeron que le bajara el gas. Porque iba más rápido que la empresa. Úpale. Sí, y te lo creo, te lo creemos. Hubo una encuesta que XY salió arriba de HRM. No, es que, hermano, Eso estaba pasando. Aquí voy a decir algo que tampoco, nunca lo he dicho. ¿Me das permiso? Dale. Nosotros abrimos un lunes. El viernes o sábado jugaba la elección. Yo estaba produciéndole al amigo del potrero el concierto de Don Omar. A Witty. Jorge Witty. Y fuimos a hacer una transmisión y vos fuiste parte. Y cantado C4. Ok. Ahí habían entre 4,000 y 5,000 personas. Y Rubén Chisenco y me dijo, hermano, ahí está. Ahora yo quiero hacerte una pregunta.
que es lo que estábamos hablando con Alan. No sé si la querés responder, bueno, si no, pues no la responda, yo lo voy a entender porque somos amigos. Yo me di cuenta de un proyecto en donde vos me llamaste que yo quería trabajar porque yo te dije, yo quiero trabajar con vos. Un proyecto. Sí. Yo quiero trabajar con vos. O sea, Sí, el de la 96. Y lo que estábamos hablando. HCH. ¿Qué pasó con ese proyecto, Charlie? No, yo en ese momento trabajaba para la productora de uno de los hijos de don Eduardo. Me reservo el nombre por evidentemente temas, seguridad y demás. Y se me ofreció la gerencia general de la 96. Y desgraciadamente creo que para ambas partes no logramos llegar a un acuerdo económico. Y pues ahí quedó el proyecto. Lamentablemente, Nació y murió. pues yo no soy capaz de decir eso, creo que no me corresponde, pero te lo dejo a tu criterio, ¿verdad? O sea, a mí sí... No tiene ni pies ni cabeza. O sea, a mí sí me emocionaba la idea. La verdad que era una muy buena oportunidad, profesionalmente hablando. Ya había yo estructurado. Miren, eso es otra cosa. Aquí uno entra a hacer proyectos, pero no hay nada escrito. Yo siempre que voy a entrar a un proyecto, lo estructuro con la XY. Eso saben. Yo tenía hasta los colores de la pintura que tenía que tener la radio. Entonces yo ya había estructurado mi proyecto, ya había escogido director, ya había hecho la columna vertebral de la música, que por cierto, le agradezco a Rubenchi que me haya contado de esos listados, porque yo le puedo decir cómo hago yo las columnas. Yo los hago en Spotify. Entonces voy haciendo los playlists hasta que uno me gusta. Ya ves que no estoy equivocado. Y eso, nada más eso. Lamentablemente mi propuesta salarial para con el medio no estuvo de acuerdo para con ellos y no. Pero no está cerrado a que en algún futuro pueda volver a agarrar otro medio de otra radio. No, para nada. O estás de lleno con los No, conciertos. para nada. De hecho, te voy a ser sincero y lo voy a decir aquí públicamente. Cuando entré aquí les dije a estos que si quieren podemos entrarle. Yo quiero hacer un podcast. Entremos y hagamos business. Yo quiero hacer un podcast que se llama Charlas con Charlie. Me gusta cómo ustedes cómo se conversa, cómo platicamos y cómo se han desarrollado. Los felicito de verdad a Alan, a Rubenchi, al nuevo, a vos. O sea, la verdad, un equipo muy profesional. Y miren, indistintamente de mi carrera profesional como productor de conciertos internacionales, mi pasión son las comunicaciones. Y si ustedes revisan en los últimos 30 años, los medios de primer lugar son míos. Con asistentes o sin asistentes. O sea, yo comparto el crédito. No, yo comparto el crédito totalmente. Yo sí lo voy a compartir. Yo comparto el crédito de la creación de XY con Eduardo Lozano. Y de hecho, ahí hay una parte muy importante de Rubenchi que ya le expliqué. Pero a quien le dan la varita para bendecirlo es entre usted, es a mí. Entonces, yo creo que desde que vos escoges sabiamente de la gente que vos te vas a reunir, es porque tenés criterio para hacer un buen proyecto. O sea, porque si escoges a las personas malas, hermano, el proyecto no va a ir. No va, sí, así. Sí, pero bueno. Sí, porque yo te digo una cosa, cuando comenzamos XY, desde que comenzamos, era evento tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, tras evento, la gente lo notaba. Así es. Es que, hermano, la gente está en la calle. Sí. La gente tenés que ir a buscar en la calle. O sea, tenés que entrar en contacto con tu público. Alan, vos sos un testigo fiel de lo que yo te digo. Totalmente. Con tus karaoke. Todo. El vive. Hermano, ¿por qué te quieren tanto? Es que la fórmula la acabas de mencionar. Si no interactúas con la gente, hermano, puede hacer una radio que puede tener una cabina espectacular, puede tener una consola increíble, pero si no salís a la calle, hermano, tajule. No. Así funciona la televisión y don Eduardo Maldonado lo sabe. Él lo sabe. Si no salís con el público quiere ver al presentador y al locutor al frente, animándote. Entonces, esa es la fórmula. Yo lo he dicho privada y públicamente. Para mí, el comunicólogo de la última década se llama Eduardo Napoleón Maldonado Macías. Ese hombre entendió cómo
llevarle las noticias al pueblo en su idioma. Aunque todos hablamos castellano, no todos hablamos español. Y el hombre entendió que tenía que sacar el canal a la calle. Y te lo digo, hoy por hoy, vos oís un bombazo. ¿Y qué es lo que vos oís ahorita? ¿Oís un ruido así medio raro? Te bajan. ¿Y qué es lo que decís? Último momento. ¿Qué es lo primero que decís? Voy a poner HCH. Y a la gente. Ay, a saber qué pasó. O sea, ¿ya agarraron a Maduro o alguien se murió? Este es un informe especial. Algo pasó, papá. No, entonces, por eso te digo, así como W cambió la radio, y creo que para siempre, creo que HCH cambió la televisión Para siempre. Así es. Y si no lo quieren entender, ahí van a estar. Así es. Y te lo digo, no, esto no va dirigido para nadie, va dirigido para la televisión en general y para la radio en general. Bueno, Charlie, se nos agota el tiempo. Vamos a tener otro foro, otro podcast, Sí, como usted le quiere llamar, para con que nos Charlie hablen. hay mucha tela que contar porque De hecho, falta el momento que nos cuente acerca de la producción de conciertos. Sí, pero es ni que, me preguntaron de no, los pero es que conciertos. Charlie es alguien recurrente que vamos a tener acá en el podcast, así como él lo es Lozano, que es una persona recurrente que vamos a tener acá. Hemos dicho que el Escuadrón del Mira, Ruido. esperemos que vos no seas recurrente también, que venga, pa. Te vamos a alquilar un cuarto aquí. Por en la favor, por favor, por favor. Hemos dicho que aquí el Escuadrón del Ruido es parte de los locutores que han sido parte de los combos que hemos hecho. Sí. O que hemos estado, Lozano, Charlie, y aquí vamos a ir contando anécdotas, vamos a ir contando también historias de tantas cosas que vivimos con la radio. Pero bueno, Charlie, en otra oportunidad será que vamos a estar hablando también de los conciertos. La gente creo que debe saber algunas cosas que se dan en los conciertos, que se viven en los conciertos y que no se disfrutan también, porque sabemos que es una situación bastante estresante, ¿no? Realizar conciertos no es fácil, y aquí en Honduras. Y me gustó esa parte que tú mencionaste de que por qué no hay conciertos, como la gente dice, ¿por qué aquí no viene Metallica? ¿Y por qué a Costa Rica sí? ¿Y por qué nosotros tenemos este tipo de conciertos? Esto lo vamos a dejar picado a la gente para que después tengamos esta aclaración y despejemos esta duda en otro podcast. ¿Te parece? Solo voy a decir una cosa, porque somos agropecuarios. Ya lo dijo él. El hombre lo dijo. No te vayas a poner el sombrero. Que Hermano. yo te dije, quítate el sombrero. Rubén, quítate la gorra. Yo le dije de un grupo que viene, que muy probablemente venga en diciembre, y ya me dijo, invítame. Y agropecuario, bro. Bueno, gracias, Charlie, por habernos acompañado aquí en el Escuadrón del Ruido. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias. Es un verdadero honor compartirnos con colegas. Los tres son personas a las que aprecio mucho y admiro mucho. Gracias. Cada uno con talentos muy diferentes. Yo quiero felicitar a Alan. Cuando yo lo conocí no tenía tanta versatilidad como hoy. Me lo demostró con la voz de Telehit. Rubenchi venía de cantar y de luchar en el hip hop, en el rap. Pues estuviste en Los Chicos de Hielo, ¿ah? No. No te confundas. Mala noticia. En Mala Noticia era. Bueno, Midwar, igual yo le tengo un gran respeto. Salió del proyecto Victoria, Midwar, Un gran cariño. Yo les tengo una historia. Charlie me encontró en Casa Alianza. Y la verdad, les voy a decir algo, no se burlen. Creo que el testimonio de Midwar, Midwar, sí, importante. Nos vamos a sentar a hablar. es bien importante. Y en estos tiempos, y de hecho, si lo hacemos, me gustaría que invirtiéramos los papeles. Así es. Usted es el entrevistado y a mí me gustaría estar de entrevistador, porque les voy a decir algo, no cualquiera se enfrenta a las luchas diarias y a los demonios que tenemos por dentro. Y creo, Midwar, y te lo digo de todo corazón, y te lo he dicho de forma privada, Midwar los enfrentó y ha salido triunfante, y eso yo lo respeto mucho. Gracias, gracias. Por eso lo admiro, lo respeto y los quiero. Así Muchas que, gracias. Gracias a todos. Charlie Rivera, señores, en el Escuadrón del Ruido.